Estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien, el día de hoy trataremos en nuestra sesión teórica sobre la hemostasia y los distintos elementos que la componen, así como las diversas pruebas de laboratorio que existen para evaluar este componente esencial en la fisiología del cuerpo humano. Como ya les comenté, en esta primera parte vamos a hablar sobre la hemostasia, un proceso que es fundamental del organismo, que asegura que la sangre permanezca dentro de los vasos sanguíneos y que cuando ocurre una lesión se logre detener la hemorragia de manera controlada. La hemostasia no es un mecanismo aislado, sino que representa una interacción compleja entre vasos sanguíneos, plaquetas y factores de coagulación. De hecho, podemos entenderla como un delicado equilibrio. Por un lado, debe activarse de forma rápida y eficiente cuando se produce un daño en los tejidos, pero al mismo tiempo debe ser regulada para evitar una coagulación excesiva que podría generar trombos y complicaciones graves. A lo largo de esta clase revisaremos cómo se desarrolla este proceso, cuáles son sus principales etapas y también qué sucede cuando se altera, dando origen a diversas patologías hematológicas que impactan directamente en la salud. La hemostasia es un proceso complejo y vital que cumple dos funciones principales. Por un lado, prevenir de manera continua la pérdida espontánea de sangre y por otro, detener eficazmente una hemorragia cuando existe daño en los vasos sanguíneos. Esto significa que nuestro sistema circulatorio está en un estado de equilibrio dinámico, listo para responder ante cualquier lesión. Ahora bien, la hemostasia no ocurre de manera uniforme, sino que podemos dividirla en tres etapas interrelacionadas. En primer lugar, tenemos la hemostasia primaria, que corresponde a la formación del tapón plaquetario inicial. Luego se da paso a la hemostasia secundaria, que involucra la cascada de coagulación y la formación de fibrina, consolidando ese tapón plaquetario en un coágulo más estable. Finalmente encontramos la fibrinólisis, que es el mecanismo encargado de disolver el coágulo cuando ya no es necesario, evitando que se mantenga una obstrucción dentro del vaso. La hemostasia puede entenderse como un verdadero mecanismo de defensa del organismo, ya que su objetivo principal es mantener la integridad de los vasos sanguíneos y evitar la pérdida de sangre. Pensemos que, frente a una lesión vascular, el cuerpo reacciona rápidamente para sellar la herida y detener la hemorragia. Pero este proceso no termina ahí. Una vez que la lesión se repara, la hemostasia también se encarga de restablecer el flujo sanguíneo normal, asegurando que el coágulo se disuelva cuando ya no es necesario. Esto implica un sistema muy regulado en el que participan cuatro componentes que responden y actúan de manera coordinada. Primero, el sistema vascular, que responde con la vasoconstricción inicial. Segundo, el sistema plaquetario, responsable de la formación del tapón primario. Tercero, el sistema de coagulación, que refuerza ese tapón con una red de fibrina. Y finalmente, el sistema fibrinolítico, que permite la disolución del coágulo en el momento adecuado. La hemostasia primaria es la primera respuesta del organismo frente a una lesión vascular y su objetivo es detener el sangrado de manera rápida mediante la formación de un tapón plaquetario inicial. Todo comienza con la vasoconstricción del vaso dañado, que reduce el flujo sanguíneo local y facilita que las plaquetas puedan actuar. Posteriormente se produce el reclutamiento de las plaquetas hacia el sitio de la lesión, donde reconocen estructuras subendoteliales expuestas, como el colágeno y el factor de von Willebrand. Una vez allí, las plaquetas se activan y liberan sustancias químicas que amplifican la señal, atrayendo más plaquetas y favoreciendo su agregación. Esta activación genera un cambio en la forma y en la función de las plaquetas, que pasan de estar en estado de reposo a convertirse en células con gran capacidad adhesiva. Finalmente, gracias a la unión entre ellas y al refuerzo de proteínas plasmáticas, se conforma el llamado tapón hemostático primario. Este tapón, aunque todavía inestable, cumple una función crítica: ganar tiempo hasta que la coagulación secundaria consolide el proceso con la formación de fibrina y el desarrollo de un trombo más firme. Cuando ocurre una lesión vascular, la primera reacción es una vasoconstricción local del endotelio,
cuyo objetivo inmediato es reducir el flujo sanguíneo hacia la zona dañada y así limitar la pérdida de sangre. En este contexto, el subendotelio queda expuesto, y con él aparecen moléculas muy importantes como el colágeno y el factor de von Willebrand, que sirven de señal de alarma y permiten que las plaquetas se adhieran, se activen y comiencen a agregarse entre sí. Este proceso se refuerza con la liberación de mediadores y factores procoagulantes, asegurando la formación del tapón hemostático primario, también conocido como tapón plaquetario. Sin embargo, este tapón inicial es aún inestable, por lo que el organismo pone en marcha la coagulación secundaria. Aquí entra en juego el factor tisular, liberado por los fibroblastos del subendotelio, que activa la cascada de la coagulación. Gracias a esto se genera una red de fibrina que rodea al tapón plaquetario y lo transforma en un coágulo mucho más sólido, al que también se incorporan glóbulos rojos y otras proteínas plasmáticas. Este conjunto da lugar al tapón hemostático secundario o coágulo de fibrina, que asegura una hemostasia firme y estable necesaria para que el vaso pueda repararse correctamente. Una vez que se ha formado la fibrina y el tapón hemostático secundario ha cumplido su función, comienza la etapa de reparación y cicatrización del tejido. En este punto, el endotelio libera activadores del plasminógeno, que desencadenan la activación del sistema fibrinolítico. Este sistema genera la plasmina, una enzima con la capacidad de degradar la malla de fibrina, evitando que el coágulo crezca de manera excesiva y restableciendo el flujo sanguíneo normal una vez que la lesión se ha resuelto. De esta manera, se asegura que la coagulación sea un proceso transitorio, estrictamente limitado al sitio y al tiempo necesario. Sin embargo, este equilibrio es muy delicado. Si la fibrinolisis es insuficiente, el coágulo puede persistir y dar origen a trombosis. En cambio, si la actividad fibrinolítica es excesiva, se favorece el riesgo de hemorragias. Por eso debemos decir que la hemostasia depende de un balance constante entre la coagulación y la fibrinolisis. El sistema de la coagulación está compuesto por una serie de proteínas plasmáticas conocidas como factores de la coagulación, a los que se les asignó un número romano según el orden en que fueron descubiertos. En condiciones fisiológicas, la mayoría de estos factores se encuentran en forma inactiva como simógenos y se activan por la ruptura de enlaces peptídicos cuando es necesario. Este proceso sigue el modelo de cascada, donde la activación de un factor genera la activación del siguiente, amplificando la señal de manera muy eficiente. Aquí podemos distinguir dos vías principales: la vía intrínseca, que se activa principalmente por contacto con superficies cargadas, y la vía extrínseca, que se inicia cuando el factor tisular entra en contacto con la sangre tras una lesión. Ambas vías convergen en la llamada vía común, en la que el factor 10 activado transforma la protrombina en trombina, y esta enzima es clave porque convierte el fibrinógeno soluble en fibrina insoluble. Finalmente, la fibrina forma una red estable que refuerza el tapón plaquetario inicial. En otras palabras, esta cascada asegura que un estímulo pequeño se traduzca en una respuesta rápida, localizada y muy eficaz para detener el sangrado. En esta diapositiva podemos ver con más detalle cómo se inicia la hemostasia primaria y cuál es el papel fundamental del factor de von Willebrand. Este factor es un multímero que circula en el plasma y que en condiciones normales se encuentra asociado al factor 8, al endotelio y a las plaquetas. Su función es esencial porque actúa como un puente entre el colágeno expuesto en la lesión vascular y las plaquetas que circulan en sangre. Ahora bien, para que esto ocurra, también debemos considerar la estructura de las plaquetas. En su interior poseen gránulos densos y alfa, que liberan moléculas procoagulantes, y en su superficie presentan receptores específicos, como GP1B, GP1A y GP6, que permiten la adhesión al endotelio dañado. Cuando se produce una lesión vascular, el colágeno y el factor de von Willebrand quedan expuestos y las plaquetas se unen de manera firme al sitio de daño, iniciando el proceso de formación del tapón plaquetario. Este mecanismo es tan relevante que, cuando hay un déficit de factor de von Willebrand o defectos en los receptores plaquetarios, el paciente puede presentar sangrados mucocutáneos frecuentes, como epistaxis o menorragias, lo que demuestra la importancia clínica de esta etapa inicial de la hemostasia.
Aquí observamos el proceso de formación del tapón plaquetario, que es esencial para detener de manera rápida la hemorragia tras una lesión vascular. En condiciones normales, el epitelio sano evita la adhesión plaquetaria gracias a moléculas como el heparansulfato, la prostaciclina y el glicocálix, que actúan como una superficie antitrombótica. Sin embargo, cuando se produce un daño en el vaso, el colágeno subendotelial y el factor de von Willebrand quedan expuestos, generando puntos de anclaje para las plaquetas. Estas se adhieren a través de receptores específicos en su superficie, principalmente GP1B, 9, GP1A y GP2B3A, iniciando el proceso de activación. Una vez activadas, las plaquetas liberan el contenido en sus gránulos, que incluyen mediadores que amplifican la respuesta y atraen a más plaquetas al sitio de la lesión. El resultado de todo este proceso coordinado es la agregación plaquetaria y la formación de un tapón hemostático primario. En la parte inferior de la diapositiva podemos ver imágenes de microscopía electrónica que muestran claramente el cambio en la morfología de las plaquetas, de un estado de reposo redondeado a una forma activada con prolongaciones, lo que les permite interactuar entre sí y consolidar el tapón. En esta imagen vemos de forma esquemática cómo ocurre la formación del tapón plaquetario en tres pasos claves: adhesión, activación y agregación. Ante el daño endotelial, el colágeno expuesto y el factor de von Willebrand actúan como los principales puntos de anclaje para las plaquetas, a través de sus receptores de membrana, como GP1B9 y GP2B3A. Las plaquetas se adhieren firmemente a la zona de la lesión. Una vez adheridas, entran en el proceso de activación que modifica su forma, permitiéndole extender prolongaciones y aumentar su superficie de contacto. En esta fase liberan el contenido de sus gránulos, como ADP, serotonina y tromboxano A2, que son moléculas que reclutan y activan otras plaquetas cercanas, amplificando la respuesta. Finalmente, la agregación ocurre gracias a la unión de fibrinógeno y del propio factor de von Willebrand, que enlazan a múltiples plaquetas entre sí, generando un tapón cohesivo. Esta secuencia de adhesión, activación y agregación es fundamental porque transforma a las plaquetas de simples células circulantes en protagonistas claves de la hemostasia. En esta diapositiva observamos un paso más avanzado en la formación del tapón plaquetario. Una vez que la primera plaqueta se ha adherido al subendotelio dañado, mediante el factor de von Willebrand y sus receptores GP1B, se inicia una verdadera reacción en cadena. Las plaquetas activadas comienzan a liberar los mediadores desde sus gránulos, que reclutan nuevas plaquetas hacia el sitio de unión. En el esquema vemos cómo otras plaquetas circulantes se acercan y se unen gracias a la activación de receptores como GP2B3A, que permiten la unión de fibrinógeno y consolidan la agregación. Este proceso asegura que el tapón no quede limitado a una única capa de plaquetas, sino que se convierta en una estructura multicelular firme y cohesionada. Lo interesante aquí es entender que esta amplificación ocurre de manera muy rápida, lo que garantiza que una lesión vascular no se traduzca en una hemorragia prolongada. En esta diapositiva vemos la fase de la hemostasis secundaria, en la que la coagulación consolida el tapón plaquetario inicial y lo convierte en un coágulo firme y estable. Todo comienza con la formación del complejo protrombinasa, que está integrado por el factor 10 activado, el factor 5 activado, calcio y fosfolípidos de la superficie plaquetaria. Este complejo convierte la protrombina, también llamada factor 2, en trombina, que corresponde al factor 2 activado. La trombina cumple un rol central porque no solo activa más plaquetas, sino que también transforma el fibrinógeno soluble, que es el factor 1, en monómeros de fibrina insoluble. Estos, estos monómeros se ensamblan en fibras de fibrina, que luego se estabilizan gracias a la acción del factor 13 activado. El resultado final es la formación de un polímero de fibrina entrecruzado que refuerza el tapón plaquetario, formando así un coágulo resistente. Es importante destacar que la trombina es considerada la enzima clave de todo el sistema, ya que actúa como un verdadero amplificador que asegura la rápida formación del coágulo en el sitio de la lesión.
En esta diapositiva se muestra la vía extrínseca de la coagulación, que es la más rápida y se activa inmediatamente después de un trauma vascular. Todo comienza cuando el factor tisular, también conocido como factor 3, queda expuesto tras la lesión y se une al factor 7 en presencia de calcio. Esta unión da origen al complejo llamado tenaza extrínseca, que tiene la capacidad de activar al factor 10. Una vez activado, el factor 10 se asocia con el factor 5A, fosfolípidos de la membrana plaquetaria y calcio para formar el complejo protombinasa. Este complejo es fundamental porque convierte la protombina en trombina. La trombina, a su vez, transforma el fibrinógeno en soluble en fibrina insoluble, y esta fibrina es estabilizada por la acción del factor 13 activado, lo que da lugar al polímero de fibrina que refuerza el tapón plaquetario inicial. Es importante recalcar que la vía extrínseca actúa como un sistema de inicio rápido de la coagulación, mientras que la vía intrínseca, que veremos más adelante, se encarga de amplificar y sostener esta respuesta. En esta diapositiva vemos nuevamente el papel de la vía extrínseca, pero con mayor detalle en la formación del complejo protombinasa y en cómo se amplifica la producción de la trombina. Recordemos que el inicio está en el trauma vascular. Allí el factor tisular o factor 3 se une al factor 7 en presencia de calcio, formando la tenaza extrínseca. Este complejo es capaz de activar directamente al factor 10. Una vez activado, el factor 10 se une al factor 5 activado, fosfolípidos de la membrana y al calcio, dando lugar a complejo protombinasa. Este complejo convierte la protombina en trombina, y la trombina, como hemos visto, cumple un rol central. Transforma el fibrinógeno en fibrina, activa al factor 13 para estabilizar la red de fibrina y también retroalimenta positivamente al sistema, activando más factor 5 y favoreciendo aún más la generación de trombina. Aquí también vemos representada la llamada reacción lenta, donde la protombina puede ser convertida en trombina de forma menos eficiente sin el complejo protombinasa, lo que subraya la importancia de este sistema de amplificación. En esta diapositiva vemos la integración de las dos grandes vías de la coagulación, la extrínseca y la intrínseca, ambas convergiendo en la activación del factor 10. A la izquierda vemos la vía extrínseca, que comienza con un trauma vascular y la exposición del factor tisular, que se une al factor 7 y al calcio formando la tenaza extrínseca. Este complejo activa rápidamente al factor 10, iniciando el proceso de la coagulación de manera inmediata. Por otro lado, a la derecha vemos la vía intrínseca, que se activa por la exposición del colágeno en la superficie endotelial. Aquí vemos varios factores de contacto. El factor 12, también llamado factor de Hagemann, que activa al factor 11 en presencia de quininas y calicreína. Este, a su vez, activa al factor 9, que se asocia al factor 8 y al calcio para formar la tenaza intrínseca. Este complejo también converge en la activación del factor 10. Una vez que el factor 10 está activado, junto al factor 5, fosfolípidos y calcio, se forma el complejo protombinasa que transforma la protombina en trombina. La trombina convierte el fibrinógeno en fibrina y activa al factor 13, que estabiliza el polímero de fibrina. En conjunto, esta integración asegura que la hemostasia puede iniciarse de forma rápida por la vía extrínseca y luego amplificarse y mantenerse activa gracias a la vía intrínseca, garantizando así una respuesta eficaz y duradera. Aquí vemos resumidos los pasos fundamentales de la hemostasia primaria. Todo comienza con la adhesión de las plaquetas al colágeno expuesto en el sitio de la lesión vascular. Este proceso depende de receptores específicos como el complejo GP1B59, que se une al factor de von Willebrand, y también de GP6 y GP1A2A, que permiten la interacción directa con el colágeno. Una vez
que las plaquetas se adhieren, entran en una fase de activación, cambian su forma, extienden prolongaciones y liberan sus gránulos, que incluyen ADP, serotonina y calcio, además de iniciar la producción de tromboxano A2. Estos mediadores favorecen la vasoconstricción local y la atracción de nuevas plaquetas al sitio de lesión. Finalmente, se da la fase de agregación, en la que las plaquetas se unen entre sí a través de puentes de fibrinógeno reforzados por el tromboxano A2. Aquí es muy interesante destacar la relevancia clínica. Fármacos como la aspirina actúan bloqueando la síntesis de tromboxano, lo que impide la agregación plaquetaria. De este modo, la aspirina se utiliza como un agente antiagregante para prevenir fenómenos trombóticos, mostrando cómo el conocimiento de este proceso fisiológico se aplica directamente en la práctica médica. La coagulación de la sangre es un proceso dinámico y muy complejo, en el que participan múltiples proteínas plasmáticas conocidas como factores y cofactores de la coagulación. Lo interesante de este sistema es que funciona como una verdadera cascada enzimática. Cada factor funciona eh, Cada factor activado es capaz de activar el siguiente, generando una amplificación progresiva de la señal. La mayoría de estos factores circulan en la sangre de forma inactiva, lo que se conoce como simógenos. Estos simógenos, al activarse, se convierten en enzimas funcionales que pertenecen en su mayoría a la familia de las serinoproteasas. Gracias a esta estructura en cascada, un estímulo inicial pequeño, como una lesión vascular localizada, puede desencadenar en pocos segundos una respuesta robusta y muy eficiente para detener el sangrado. Además, esta organización permite que el proceso sea específico y controlado, ya que solo se activa en el sitio donde realmente se necesita. En esta diapositiva vemos una tabla que resume las principales características de los factores de la coagulación. Todos ellos son proteínas plasmáticas que en su mayoría se sintetizan en los hepatocitos, con excepción de algunos que también tienen participación endotelial o en otras células. La mayoría circula en la sangre en forma inactiva y se activan durante el proceso de coagulación. Algunos, como la protombina, los factores 7, 9 y 10, dependen de la vitamina K para su activación, lo que explica por qué las deficiencias de esta vitamina producen alteraciones hemorrágicas. Aquí también se destaca su característica. Por ejemplo, el fibrinógeno actúa como el sustrato que será transformado en fibrina, mientras que otros, como los factores 5 y 8, funcionan como cofactores que potencian la actividad de las serinoproteasas. También es importante la vida media de cada uno, que puede variar desde pocas horas, como el factor 7, hasta varios días, como el fibrinógeno o el factor 13. La última columna muestra la repercusión clínica. Un déficit de ciertos factores, como el factor 8 o el 9, se asocia a hemofilia A y B respectivamente, lo que genera alteraciones hemorrágicas severas. Por el contrario, un exceso o una activación inadecuada de factores puede predisponer a trombosis. Aquí vemos una tabla que nos ayuda a recordar los factores de la coagulación con sus nombres más comunes. Es importante conocer no solo el número romano, sino que también el nombre, porque en clínica muchas veces los hallamos en ambos formatos. El factor 1 corresponde al fibrinógeno, que será el sustrato de la coagulación y se convertirá en fibrina. El factor 2 es la protombina, precursor de la trombina. El factor 3 es el factor tisular, esencial en la vía extrínseca. El factor 5 se conoce como proacelerina o factor lábil y actúa como cofactor en el complejo protombinasa. El factor 7 recibe el nombre de proconvertina y es clave en la activación rápida de la vía extrínseca. El factor 8 es el factor antihemofílico A y su deficiencia produce la hemofilia A, mientras que el factor 9, también llamado factor antihemofílico B o factor Christmas, está asociado a la hemofilia B. El factor 10, denominado Stuart Power, es el
puntos de convergencia de las vías intrínseca y extrínseca. El factor 11 se llama antecedente de la tromboplastina plasmática y su deficiencia puede causar una hemofilia mucho menos frecuente. Finalmente, el factor 13 es el factor estabilizador de la fibrina, encargado de entrecruzar las fibras de fibrina y dar solidez al coágulo. Aquí podemos ver la representación integrada de la cascada de la coagulación, mostrando tanto la vía intrínseca como la extrínseca, y su convergencia en lo que es la vía común. La intrínseca se activa por contacto con superficies dañadas y comienza con el factor 12, que activa al factor 11, y este al 9, que conjunto al factor 8 activado activa finalmente al factor 10. La vía extrínseca, en cambio, se inicia tras un trauma tisular, cuando el factor 7 se une al factor tisular, formando un complejo que también activa al factor 10. Ambos caminos confluyen en la vía común, donde el factor 10 activado, junto al factor 5 activado, calcio y fosfolípidos, transforman la protrombina en trombina. La trombina es clave porque convierte el fibrinógeno en fibrina y activa al factor 13, que entrecruza las fibras para consolidar el coágulo. Ahora también en rojo vemos los mecanismos inhibitorios. La antitrombina, que bloquea la acción de la trombina y el factor 10 activado, y el inhibidor de la vía del factor tisular, TFPI, que regula la vía extrínseca. Además, la proteína C activada junto con la proteína S inactiva los factores 5 activado y 8 activado, evitando una coagulación excesiva. De esta forma, no solo entendemos cómo se activa la coagulación, sino también cómo el organismo la regula, manteniendo el equilibrio entre detener el sangrado y prevenir la formación de trombos patológicos. Aquí se presenta la cascada de la coagulación en una forma más simplificada, lo que nos ayuda a entender de manera clara cómo se produce el paso de una lesión vascular a la formación de un coágulo estable. El proceso se inicia con la exposición del factor tisular, que en conjunto al factor 7 activado desencadena la vía extrínseca. Esta, a su vez, activa al factor 9 y al factor 11, que pertenecen a la vía intrínseca. Aquí podemos ver cómo ambas vías no son independientes, sino que se comunican constantemente entre sí, convergiendo en la activación del factor 10 activado. Este factor, junto con el factor 5 activado, forma el complejo protrombinasa, que convierte la protrombina en trombina. La trombina es clave porque transforma el fibrinógeno en fibrina y activa al factor 13, que estabiliza las fibras de fibrina para consolidar el coágulo. En la parte inferior, la leyenda nos indica que las flechas sólidas representan la activación directa entre los factores, mientras que las flechas más finas muestran la retroalimentación ejercida por la trombina sobre los factores 5, 8, 9 y 13. De este modo comprendemos que la coagulación no es una línea recta, sino una red dinámica con múltiples puntos de amplificación, asegurando una respuesta rápida y eficaz ante una lesión vascular. Ahora pasamos a la hemostasia secundaria, que corresponde a la formación del coágulo de fibrina. Mientras que la hemostasia primaria se encarga de detener inicialmente el sangrado a través del tapón plaquetario, la secundaria busca estabilizarlo y darle firmeza. Este proceso se logra a través de la conversión del fibrinógeno plasmático en fibrina, que entrelaza y refuerza el tapón. Para que esto ocurra, participan proteínas plasmáticas que circulan como simógenos inactivos y que se activan en cascada durante la coagulación. La mayoría de estos factores se sintetizan en el hígado, lo que explica por qué enfermedades hepáticas graves suelen acompañarse de alteraciones en la coagulación. Además, varios factores, como el factor 7, 9, 10, junto con la propia protrombina, son dependientes de la vitamina K para su síntesis y funcionamiento adecuado. Esto tiene un gran valor clínico, ya que fármacos como los antagonistas de la vitamina K, como
por ejemplo la warfarina, actúan bloqueando estos factores y se utilizan en pacientes que requieren anticoagulación. También es importante recordar que las proteínas reguladoras, como la proteína C, S y Z, también son vitamina K dependientes. Participan controlando el proceso para evitar que la coagulación se desregule. En esta diapositiva vemos un repaso organizado de los factores de la coagulación con sus sinónimos y funciones principales. En esta diapositiva se representa el modelo celular de la coagulación, que es una visión más moderna y funcional del proceso. Tradicionalmente hablábamos de las vías intrínseca y extrínseca, pero hoy entendemos que la coagulación ocurre en tres fases superpuestas, lo que corresponde a la iniciación, la amplificación y la propagación. En la fase de iniciación, el factor tisular presente en células subendoteliales se une al factor 7 activado, activando directamente al factor 10 y generando pequeñas cantidades de trombina. Esta trombina inicial no es suficiente para formar un coágulo, pero sí cumple un papel crucial al iniciar la siguiente fase. En la fase de amplificación, esta trombina activa a las plaquetas cercanas y a los cofactores 5 y 8, así como al factor 11, preparando el terreno para una activación masiva. Finalmente, en la fase de propagación, sobre la superficie de las plaquetas activadas se forman complejos enzimáticos que incluyen al factor 9 activado junto al 8 activado, 10 activado y 5 activado, lo que genera grandes cantidades de trombina. Esta trombina, a su vez, convierte el fibrinógeno en fibrina y activa el factor 13, formando un coágulo estable. Este modelo es más realista porque integra el rol de las células, especialmente las plaquetas, y muestra cómo la coagulación es un proceso localizado, regulado y altamente eficiente, evitando que se active de forma descontrolada en todo el torrente sanguíneo. Esta diapositiva ilustra con más detalle el modelo celular de la coagulación, dividiéndolo en sus tres fases principales: la iniciación, la amplificación y la propagación. La fase de iniciación comienza con la exposición del factor tisular, que se encuentra en fibroblastos, monocitos activados o en micropartículas. Este factor tisular se une al factor 7 activado y activa al factor 10 y al factor 9, generando pequeñas cantidades de trombina. Esta trombina inicial aún no forma el coágulo, pero es fundamental porque prepara la siguiente etapa. En la fase de la amplificación, la trombina activa a las plaquetas que ya están adheridas al subendotelio y también activa a cofactores como el 5 y el 8, además del factor 11. Esto produce una concentración moderada de trombina. Finalmente, en la fase de propagación, sobre la superficie de las plaquetas activadas, se ensamblan los complejos enzimáticos de la tenasa y protrombinasa, generando un estallido de trombina. Esta gran producción de trombina convierte rápidamente el fibrinógeno en fibrina y estabiliza el coágulo. En resumen, este modelo nos muestra cómo la coagulación se desarrolla de manera ordenada y localizada, asegurando que el proceso ocurra solo donde existe lesión vascular, evitando la coagulación sistémica. Una vez que el coágulo ha cumplido su función, el organismo activa un sistema paralelo llamado fibrinólisis, cuyo objetivo es eliminar el
coágulo de fibrina y evitar que se forme una trombosis. El proceso comienza con la activación del plasminógeno, una proteína inactiva que circula en el plasma. Este plasminógeno se transforma en plasmina. Gracias a la acción del factor tisular, del factor 12 activado o incluso de la trombina. Una vez activa, la plasmina degrada la fibrina y también factores como el 5 y el 8. Este proceso de degradación genera fragmentos solubles, conocidos como fragmentos X, D, Y y E, y de manera muy relevante produce los llamados dímeros D, que son un marcador clínico muy útil para evaluar la presencia de trombosis o embolias en los pacientes. En condiciones normales, la hemostasia se mantiene gracias a un equilibrio entre la formación del coágulo y su destrucción. Esto ocurre por la acción conjunta de los sistemas procoagulante y los anticoagulantes, entre los cuales destacan la proteína C, la proteína S, la antitrombina y el inhibidor de la vía del factor tisular. De esta manera, el organismo asegura que se forme el coágulo solo cuando es necesario, pero que luego sea removido a tiempo para restablecer el flujo sanguíneo normal y prevenir complicaciones. Hasta ahora hemos visto cómo la fibrinólisis permite eliminar el coágulo una vez cumplida su función, pero en la práctica clínica es fundamental poder medir y evaluar si este proceso está ocurriendo de manera adecuada. Existen diferentes pruebas analíticas que nos permiten estudiar la actividad fibrinolítica. Una de ellas es el análisis de los productos de degradación de fibrina, conocidos como PDF, que entregan información tanto del estado de la trombosis como de la intensidad de la fibrinólisis, siendo muy útiles en cuadros como coagulación intravascular diseminada o en hepatopatías graves. Otra prueba muy utilizada es la medición del dímero D, que refleja de forma directa la degradación de la fibrina. El dímero D es particularmente importante en situaciones de trombosis recientes y suele medirse mediante técnicas de inmunonefelometría. Finalmente, los complejos plasmina-antiplasmina o PAP permiten evaluar de manera indirecta la activación de la fibrinólisis, mostrando la interacción entre la enzima activa y su inhibidor. En conjunto, estas pruebas son herramientas esenciales para diagnosticar y monitorizar enfermedades trombóticas y hemorrágicas, así como para guiar el tratamiento de los pacientes. También es fundamental evaluar la hemostasia primaria, ya que nos permite identificar alteraciones en el funcionamiento de las plaquetas y de la pared vascular. Existen varios exámenes de utilidad. La prueba de la fragilidad capilar, también conocida como prueba del lazo, consiste en aplicar presión sobre los vasos y observar si aparecen petequias. Su presencia indica debilidad capilar o alteración plaquetaria. Otro examen clave y simple es el recuento de plaquetas, que normalmente se encuentra entre 200.000 a 400.000 por mililitro cúbico de sangre. Cuando hay un déficit, aumenta el riesgo de sangrado, mientras que cifras elevadas se asocian a un riesgo trombótico. El tiempo de sangría es una prueba funcional que refleja no solo el número de plaquetas, sino también su eficacia y capacidad de adherirse y agregarse, así como su contractibilidad. Finalmente, la medición del factor de von Willebrand permite detectar déficit de esta proteína esencial para la adhesión plaquetaria al endotelio. En conjunto, estas pruebas nos entregan una visión integrada de cómo funciona la hemostasia primaria y son de gran valor diagnóstico en pacientes con sangrados anormales. Aquí revisamos las pruebas más importantes para evaluar la hemostasia secundaria y la cascada de la coagulación. Una primera herramienta es el tiempo de coagulación in vitro, que normalmente se encuentra entre los 12 a 16 segundos y nos da una visión general del proceso. El tiempo de trombina o TT mide la conversión del fibrinógeno en fibrina y su valor de referencia va entre los 18 y 22 segundos. Alteraciones en este tiempo pueden deberse a déficit de fibrinógeno o a la presencia de inhibidores como la heparina. El tiempo de trombina o TP evalúa la vía extrínseca y común en un rango normal entre 11,5 y 14,5 segundos.
Es de especial utilidad para el control de pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales como la warfarina. Por otra parte, el tiempo de tromboplastina parcial activado, conocido como TTPA, evalúa la vía intrínseca y común, con un intervalo de referencia entre 25 y 37 segundos, y se utiliza principalmente en el seguimiento de la terapia con heparina. Finalmente, la cuantificación del fibrinógeno, que debe estar entre 150 y 400 miligramos por decilitro, permite valorar directamente la disponibilidad de este sustrato clave para la formación del coágulo. En el caso de la prueba del tiempo de tromboplastina parcial activado, o TTPA, es una de las pruebas más utilizadas para evaluar la coagulación, ya que nos permite detectar déficits hereditarios o adquiridos en los factores de la vía intrínseca y de la vía común. Esto incluye factores 12, 11, 9, 8, así como también los factores 10, 5, 2 y el fibrinógeno. El rango de referencia se sitúa entre los 25 y 37 segundos, y la muestra debe obtenerse en un tubo con citrato, que es el clásico tubo celeste. Cuando este tiempo se prolonga, puede deberse a diversas causas, desde déficit de los factores mencionados hasta alteraciones secundarias a enfermedades hepáticas, deficiencias de vitamina K o la presencia de heparina, que es uno de los anticoagulantes más comunes en la práctica clínica. Por lo tanto, el TTPA no solo tiene un valor diagnóstico en la pesquisa de coagulopatías, sino que también es clave en la monitorización de la terapia con heparina y en la evaluación integral del estado hemostático de un paciente. Por su parte, el tiempo de protrombina o TP es una prueba clave para evaluar la actividad de la vía extrínseca y de la vía común de la coagulación. Nos permite identificar déficit hereditario o adquirido en los factores 7, 10, 5, la protrombina, también llamada factor 2, y el fibrinógeno o factor 1. Además, el TP es fundamental para controlar la efectividad de la terapia con anticoagulantes orales, especialmente aquellos que interfieren con la vitamina K, como la warfarina. El valor de referencia en la población normal va entre un 70 y un 120%. Cuando existe un déficit de cualquiera de estos factores, el tiempo necesario para formar el coágulo se prolonga más allá de lo esperado. En pacientes en tratamiento anticoagulante, una disminución de los factores dependientes de vitamina K se traduce en un alargamiento del tiempo de protrombina, lo que refleja tanto la acción del fármaco como el grado de anticoagulación alcanzado. Por eso, el TP no solo tiene valor diagnóstico, sino que también es esencial para, en la práctica clínica diaria, para ajustar y monitorizar la terapia anticoagulante. El INR, o International Normalized Ratio, corresponde al Índice Normalizado Internacional y es una medida estandarizada para evaluar el tiempo de protrombina en pacientes que reciben anticoagulación oral. La fórmula incluye el tiempo de protrombina de la muestra dividido por el tiempo de protrombina normal, elevado al valor del ISI, que es el Índice de Sensibilidad Internacional. Este ISI es característico de cada reactivo, porque depende de cómo se compara la tromboplastina utilizada en el laboratorio con una tromboplastina de referencia definida por la OMS. El INR es muy útil porque permite comparar resultados entre distintos laboratorios, evitando variaciones por sus diferencias en los reactivos. En cuanto a su uso clínico, en la venosa o en la mayoría de los pacientes anticoagulados por trombosis venosa o embolia pulmonar, el rango terapéutico recomendado es de 2 a 3. En cambio, en pacientes con mayor riesgo, como aquellos de portadores de válvulas cardíacas mecánicas, se recomienda un rango más alto, de entre 2,5 y 3,5. Así, el INR no solo es un cálculo matemático, sino una herramienta fundamental para el seguimiento seguro y efectivo de la terapia anticoagulante. En esta diapositiva vemos representadas las dos principales pruebas de la coagulación que evalúan la cascada de la coagulación: el tiempo de trombina, o TP, y el tiempo de tromboplastina parcial activado, o TTPA.
El TP explora la vía extrínseca y común, ya que depende del factor tisular, del calcio y de los fosfolípidos. Este examen se utiliza principalmente para evaluar la actividad del factor 7 y en conjunto con los factores de la vía común como el factor 10, la protombina y el fibrinógeno. Por otro lado, el TTPA evalúa la vía intrínseca y común, ya que se activa por el contacto del colágeno con la sangre, permitiendo analizar los factores 12, 11, 9 y 8, además de la vía común. Ambas pruebas confluyen en un punto central, la activación del factor 10 a desactivado, lo que conduce a la conversión de protombina en trombina y finalmente de fibrinógeno en fibrina. Lo importante aquí es entender que cada prueba se alarga cuando existe un déficit en alguno de los factores de su vía, permitiendo orientar al clínico sobre la localización del defecto o sobre la eficacia de una terapia anticoagulante. El estudio del factor 8 es fundamental para el diagnóstico de la hemofilia A y también en la evaluación de la enfermedad de von Willebrand. El valor de referencia normal se encuentra entre 54 a 151%. El factor 8 corresponde a una glicoproteína plasmática sintetizada a nivel hepático que circula en sangre unida de manera no covalente al factor de von Willebrand. Su función principal es actuar como cofactor del factor 9 en la cascada de la coagulación. Las deficiencias congénitas de este factor son responsables de la hemofilia A, una enfermedad de herencia recesiva ligada al sexo que puede manifestarse con hemorragias que van desde leves hasta graves, dependiendo de la concentración del factor 8. Además, niveles bajos de este factor también pueden asociarse a la enfermedad de von Willebrand o bien adquirirse de forma secundaria en contextos como hepatopatías o coagulación intravascular diseminada. En este sentido, la cuantificación del factor 8 no solo ayuda al diagnóstico, sino también a establecer la gravedad clínica y el manejo del paciente. Aquí vemos la actividad antifactor 10 activado, que se utiliza como determinación cuantitativa de las heparinas de bajo peso molecular. El objetivo es medir en plasma humano citratado la eficacia de la terapia antitrombótica, controlando que las dosis administradas tengan el efecto esperado. Recordemos que la heparina es el fármaco antitrombótico más empleado en la práctica clínica. Se trata de un polisacárido altamente sulfatado que tiene una fuerte afinidad por la antitrombina 3. Al unirse a ella, potencia de manera significativa su acción inhibidora sobre las proteasas de la cascada de la coagulación, en particular de la trombina, del factor 10 activado y del factor 11 activado. De esta forma, el ensayo de actividad de antifactor 10 activado nos entrega una medida indirecta de la concentración de heparina de bajo peso molecular en sangre y por lo tanto de la actividad de la intensidad del efecto anticoagulante que está ejerciendo en el paciente. Por lo tanto, la medición de la heparina se realiza evaluando el complejo que forma con la antitrombina presente en la muestra. Es decir, el resultado obtenido no depende únicamente de la dosis de heparina administrada, sino que también de la disponibilidad de antitrombina endógena del paciente. Esto significa que en condiciones donde la antitrombina está disminuida, como enfermedades hepáticas, estados de consumo o en algunos síndromes congénitos, la respuesta de la heparina puede ser menos efectiva y por lo tanto el resultado de la prueba puede mostrar valores más bajos de lo esperado. En cuanto a la interpretación clínica, se establece que el rango terapéutico de referencia para pacientes bajo tratamiento con heparina de bajo peso molecular se encuentra entre 0,3 a 0,7 unidades internacionales por mililitro, lo que permite confirmar si el efecto anticoagulante es adecuado y seguro para el paciente. En esta diapositiva vemos la importancia de la determinación funcional de la antitrombina 3, también llamada AT3. Este es el principal inhibidor fisiológico de la coagulación sanguínea y juega un papel esencial en el control natural de este proceso. La antitrombina 3 actúa como cofactor de la heparina, potenciando su efecto anticoagulante.
En condiciones normales, inhibe de manera directa a varias proteasas claves de la cascada de la coagulación, principalmente a la trombina, al factor 10 activado y al factor 9 activado. Gracias a esta acción, se evita que la coagulación avance de manera incontrolada, lo que protege al organismo de la formación de trombos patológicos. Cuando existe un déficit de antitrombina 3, ya sea congénito o adquirido, la regulación del sistema de coagulación falla. Esto se traduce en un riesgo significativamente mayor de desarrollar enfermedades tromboembolíticas, como trombosis venosa profunda o embolias. Por eso, medir su porcentaje de actividad en plasma resulta crucial en el seguimiento de pacientes bajo terapia anticoagulante y en el diagnóstico de estados de hipercoagulabilidad. Aquí observamos los valores de referencia de la actividad de la antitrombina 3 funcional según la edad del paciente. En recién nacidos menores de un mes se consideran normales valores superiores al 48%. Este rango bajo se debe a la inmadurez fisiológica del sistema hemostático en las primeras semanas de vida. En un lactante de 1 a 6 meses, los valores de referencia aumentan significativamente, situándose sobre el 84%. Esto refleja la maduración progresiva de los mecanismos de control de la coagulación. Finalmente, en pacientes mayores de 6 meses, los niveles de antitrombina 3 se estabilizan y se consideran adecuados cuando superan el 74%. Estos rangos son importantes porque nos ayudan a interpretar adecuadamente los resultados del laboratorio según la edad del paciente. Respecto a la determinación del dímero D, este es un marcador que se utiliza principalmente para evaluar la activación de la fibrinolisis y la presencia de procesos trombóticos. El dímero D corresponde a fragmentos de degradación de la fibrina entrecruzada, y su detección cuantitativa nos ayuda a identificar condiciones como coagulación intravascular diseminada, trombosis venosa profunda y trombosis arterial. El valor de referencia es hasta los 500 nanogramos por mililitro, y cifras superiores sugieren un proceso patológico en curso. Sin embargo, es importante recordar que su utilidad principal está en descartar enfermedad. Un resultado normal hace poco probable una trombosis activa. Además, debemos considerar que existen situaciones en las que el dímero D puede elevarse de forma inespecífica, como en el embarazo, en el postoperatorio, en pacientes con cáncer, en enfermedades inflamatorias o infecciosas e incluso en la edad avanzada. Por eso, siempre debe interpretarse en conjunto con la historia clínica y otros exámenes complementarios. El PFA, o tiempo de cierre-oclusión, es una prueba que mide la capacidad de las plaquetas en sangre total para ocluir una apertura microscópica en una membrana recubierta con colágeno y otros agonistas plaquetarios, simulando de manera controlada el proceso de la hemostasia primaria. Este examen refleja cómo las plaquetas actúan en tres etapas: adhesión, activación y agregación. La prueba comienza al exponer la sangre al colágeno y sustancias como epinefrina o ADP, evaluando cuánto tiempo tardan las plaquetas en formar un tapón capaz de detener el flujo. En condiciones normales, los valores de referencia varían dependiendo del agonista utilizado. Para colágeno con epinefrina, entre 84 y 162 segundos, mientras que colágeno con ADP entre 59 a 104 segundos. El tiempo de cierre prolongado sugiere alteraciones en la función plaquetaria, deficiencia de factor de von Willebrand o el efecto de fármacos como la aspirina, mientras que valores normales suelen descartar estas alteraciones. Como les indicaba, el PFA mide cuánto tarda la sangre en formar un tapón plaquetario capaz de obstruir una apertura microscópica recubierta de colágeno. Ese intervalo se registra como el tiempo de oclusión o TO y refleja de manera directa la función plaquetaria en la muestra analizada. Cuando la actividad de las plaquetas es baja o su número está disminuido, el tiempo de cierre se prolonga.
Esto indica que la formación de tapones plaquetarios es ineficiente. Entre las causas más comunes de disfunción plaquetaria encontramos la uremia, la enfermedad de von Willebrand y también la exposición a fármacos como el ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina, que interfieren en la agregación plaquetaria. En esta diapositiva vemos los cartuchos utilizados en el análisis de la función plaquetaria con el sistema de PFA. A la izquierda aparecen los cartuchos que contienen colágeno más epinefrina y colágeno más ADP. Estos son los dos agonistas principales que permiten evaluar la adhesión y agregación plaquetaria en condiciones distintas. A la derecha observamos el módulo en el que se insertan los cartuchos, donde se coloca la muestra de sangre. A través de este sistema, la sangre fluye y se mide cuánto tarda en producirse la oclusión del orificio recubierto de colágeno y agonistas, registrándose así el tiempo de cierre o el tiempo de oclusión. La comparación entre el tiempo entre colágeno epinefrina y colágeno ADP ayuda a diferenciar entre defectos plaquetarios, alteraciones del factor de von Willebrand o la inhibición farmacológica por aspirina. Esta tabla resume las principales causas de trombopenia, es decir, la disminución en el número de plaquetas. Podemos dividirla en 4 principales grupos. El primero, los defectos de la producción que ocurren en la médula ósea. En segundo lugar, podemos establecer la destrucción o secuestro de las plaquetas que puede ser inmune o no inmune. Adicionalmente, en tercer lugar, podemos encontrar las causas hereditarias, que pueden presentarse como macrotrombopenias, normotrombopenias o microtrombopenias. Y finalmente, podemos encontrar las causas mixtas, que combinan varios mecanismos, como ocurre en hepatopatías, nefropatías, transfusiones masivas, entre otros. En resumen, la trombopenia puede deberse tanto a una producción insuficiente en la médula ósea como a un exceso de destrucción periférica, defectos hereditarios o condiciones sistémicas mixtas. En esta diapositiva revisamos los diferentes tipos de la enfermedad de von Willebrand, que es el trastorno hereditario de la coagulación más frecuente. En el tipo 1 hay un déficit parcial cuantitativo del factor de von Willebrand. Es hereditario autosómico dominante y se caracteriza por una disminución en la actividad del factor, con una buena respuesta al tratamiento con desmopresina. En el tipo 2, el problema no es la cantidad, sino la calidad del factor. Aquí encontramos múltiples subtipos. El 2A existe un déficit de multímeros de alto peso molecular, lo que genera una unión deficiente a la glicoproteína 1B plaquetaria. En el 2B, el defecto es una afinidad aumentada por la GP1B plaquetaria, lo que puede dar lugar a trombocitopenia. En el 2M, el factor de von Willebrand no logra fijarse adecuadamente al subendotelio. Y en el 2N, lo que falla es la afinidad por el factor octavo, lo que se traduce en niveles bajos del factor 8, aunque la cantidad de factor de von Willebrand sea normal. Finalmente, en el tipo 3, el más severo, existe un déficit completo del factor de von Willebrand. Es hereditario autosómico recesivo y la respuesta a la desmopresina es nula, por lo que requiere concentrados específicos de este factor. En resumen, la enfermedad de von Willebrand puede deberse tanto a deficiencias cuantitativas como cualitativas del factor, y la clasificación es fundamental porque determina tanto la severidad clínica como la estrategia terapéutica. Aquí revisamos los 3 principales tipos de hemofilia, que son coagulopatías congénitas caracterizadas por el déficit de factores específicos de la coagulación. La hemofilia clásica o de tipo A es la más frecuente, se debe a un déficit congénito del factor 8 y aparece aproximadamente una vez cada 10.000 habitantes. Los pacientes tienen un tiempo de protrombina normal, pero un TTPA alargado, lo que refleja la alteración de la vía intrínseca. La hemofilia de tipo B, también conocida como enfermedad de Christmas,
se debe a un déficit congénito en el factor 9. Es menos frecuente, presentándose uno cada 50.000 habitantes, y al igual que la hemofilia A, el TP es normal, pero el TTPA está prolongado. Finalmente, la hemofilia C corresponde al déficit del factor 11, que es mucho menos común y su presentación clínica suele ser más variable. En resumen, todas las hemofilias se caracterizan por hemorragias recurrentes, sobre todo en articulaciones y músculos, y se diagnostican por el alargamiento del TTPA con un TP conservado, lo que orienta hacia un defecto en la vía intrínseca de la coagulación. Aquí vemos los principales tratamientos anticoagulantes utilizados en la práctica clínica. En primer lugar, tenemos la heparina no fraccionada, también conocida como HNF. Este fármaco actúa potenciando la acción de la antitrombina 3, inhibiendo principalmente a la trombina y al factor 10 activado. Su ventaja es que tiene un inicio de acción rápido y puede revertirse con protamina, aunque también requiere de un monitoreo estrecho mediante el TTPA debido a su variabilidad de la respuesta. En segundo lugar, la heparina de bajo peso molecular o HBPM, que también actúa sobre la antitrombina, pero con mayor selectividad hacia el factor 10A. Su principal beneficio es que tiene una farmacocinética más predecible, por lo que no necesita un control tan estricto en la mayoría de los pacientes. También existen los heparinoides, compuestos similares a la heparina que se utilizan en casos específicos, sobre todo cuando hay contraindicación al uso de heparinas clásicas. Todos estos tratamientos se emplean tanto en la profilaxis como en el tratamiento de la tromboembolia venosa y en distintos síndromes isquémicos como el infarto agudo de miocardio o la angina inestable. Esta tabla se muestran los principales antiagregantes plaquetarios, fármacos que actúan interfiriendo en distintas vías de la activación y agregación de las plaquetas. Mientras que en esta tabla revisamos los principales anticoagulantes y fibrinolíticos. Para finalizar, podemos ver un ejemplo real de cómo se utiliza la telemedicina en el seguimiento del tratamiento anticoagulante. El flujo comienza con cuando un paciente en control de terapia anticoagulante oral, por ejemplo warfarina, acude al hospital local para la toma de muestra eh, capilar del INR. Este resultado se transmite de inmediato al software del programa TACO, permitiendo que el médico en el Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, lo revise en línea. Luego, mediante teleconsulta, el médico ajusta la dosis de anticoagulante y agenda el nuevo control. Posteriormente se emite la receta y se envía al hospital local, donde el paciente recibe las indicaciones y retira el medicamento desde la farmacia. De esta forma se logra un seguimiento continuo, seguro y eficiente del tratamiento anticoagulante, evitando traslados innecesarios del paciente y optimizando el uso de la red asistencial. Estimados estudiantes, es así como hemos llegado al final de la clase sobre hemostasia. Hemos revisado los conceptos de hemostasia primaria y secundaria, así como también de fibrinolisis, las pruebas asociadas para las determinaciones de los distintos elementos asociados a la hemostasia y también las distintas patologías que pudiéramos llegar a encontrar. Si les queda alguna consulta o algún elemento no quedó claro, por favor, tienen nuestros correos y no duden en contactarnos en escribirnos. Nos vemos en una próxima ocasión.